En esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas, algunos apuntes referente a composición centesimal con su respectivo fórmulas empíricas y fórmulas moleculares. Vamos con la aplicación número 1. Hallar el tanto por ciento o el porcentaje de azufre en el anhidrido sulfúrico o en el trióxido de azufre. Para ello tenemos que conocer el peso atómico de los componentes. En este caso, el peso atómico del azufre 32 y el peso atómico del oxígeno 16. A ver, vamos a hallar entonces el peso molecular del anhidrido sulfúrico. El azufre que pesa 32 multiplicamos por el subíndice 1, 32 como resultado. El oxígeno que pesa 16 multiplicado por el subíndice 3 en la fórmula, 48 como resultado. Sumados ambos me dan 80 gramos mol, que es el peso molecular del trióxido de azufre. Ahora vamos a hallar el porcentaje de cada elemento en la fórmula. Como son solamente dos elementos, puedo bien hallar uno de los dos, pero por esta vez que vamos a iniciar, vamos a hallar los dos porcentajes. Porcentaje de azufre. ¿Qué se considera? El peso con el cual está en la fórmula, 32 sobre 80. 80 que es el peso de todo el compuesto. 32 el peso del azufre sobre 80 que es el peso de todo el compuesto. Y todo multiplicado por 100. 3200 entre 80, 40. 40% de azufre. Oxígeno. El peso de oxígeno que tengo en la fórmula, 48 entre 80, que es el peso total, todo multiplicado por 100, 4800 entre 80, 60. 60% de oxígeno y 40% de azufre, 100%. Pero aquí solamente me está pidiendo el porcentaje de azufre. Entonces, luego se cuenta con 40% de azufre. Si me pidieran los dos porcentajes y solamente tengo poco tiempo, entonces hallando uno de los dos y luego completándole a 100, hallo el porcentaje del otro. Esa fue la solución de la aplicación número 1. Aplicación número 2. Calcular la composición centesimal del compuesto que se presenta allí, de esa sal, peso del carbono 12, peso del sodio 23, peso del oxígeno 16 y peso atómico del hidrógeno 1. Hacemos lo mismo que en el paso del ejercicio 1. Carbono, ¿por qué 12 por 7? Porque en la fórmula tengo 7 átomos de carbono. Y tú dirás, no, solamente hay 6. 6 hay aquí y 1 acá. 7. 84. Hidrógeno. 1 es su peso atómico por 33, que es el subíndice que tiene el hidrógeno. Total 33. El oxígeno, 16 su peso atómico por 2, que tengo 2 átomos de oxígeno en la fórmula. 32 en total. Y el sodio, que el peso atómico 21, multiplicado por 1, ya que solamente contamos con un átomo en la fórmula, 23. En total tenemos 172 gramos mol de peso formular del compuesto. Ahora vamos a hallar el porcentaje de cada elemento. Porcentaje de carbono, 84, que es la cantidad que tengo en el compuesto, sobre 172, que es el total. 172 siempre va a ir como denominador porque es el total, de los 4 elementos. Luego el hidrógeno 33, luego el oxígeno 32 y luego el sodio 23. Todo se resuelve multiplicándolo por 100
Luego tenemos procesos de división y al final tengo los porcentajes aproximados: 48,8, 19,2, 18,6 y 13,4. Y listo, esa es la respuesta del problema 2 que me estaba pidiendo. Pasamos a la aplicación número 3. Hallar la fórmula empírica de un compuesto. No sé la fórmula de ese compuesto, voy a hallar su fórmula empírica, pero tiene 81,82% de carbono, 18,18% de hidrógeno. Bien, indique el número de átomos que hay en esa fórmula. Entonces, para indicar el número de átomos que hay, primero tengo que saber qué fórmula es. Y para saber qué fórmula es, tengo que hacer mis cálculos operativos. A ver, el primer cociente lo vamos a obtener de 81,82 de carbono entre 12. ¿Por qué 12? Porque 12 es el peso atómico del carbono. Y su cociente me va a salir 6,8. El hidrógeno, el porcentaje 18,18 entre 1, que es su peso atómico, 18,18. Como ya vimos en la sesión anterior, cogemos de los dos resultados nuevamente otro proceso de división, pero sobre el menor de ellos, que es 6,8. Entonces 6,8 entre 6,8, 1, y 18,18 entre 6,8, 2,7. Vemos que no hay números enteros, por lo tanto tenemos que buscar un factor que multiplicado por ambos me dé aproximadamente un número entero. Aquí está, debemos encontrar un factor que multiplique a ambos resultados, a 1 y a 2,7, de tal manera que se obtenga números enteros en los dos, aproximadamente. Haciendo cálculos, tenemos que el factor es 3. 1 por 3, 3 átomos de carbono, y 2,7 por 3, 8,1. Aproximadamente, redondeando, 8. Luego la fórmula empírica es carbono sub 3, hidrógeno sub 8. Pero a mí no me está pidiendo la fórmula, me está pidiendo cuántos átomos tiene esta fórmula. Entonces, cuento que aquí tengo 3 átomos de carbono y acá tengo 8 átomos de hidrógeno. En total tengo 11 átomos. Por lo tanto, marcaré mi alternativa D. Mucho cuidado con lo que te está pidiendo. Aquí no me está pidiendo la fórmula empírica solamente. Me está pidiendo el número de átomos que hay en esa fórmula. ¿Correcto? Pasamos a la número 4, penúltima de nuestra tarea. Determine la fórmula empírica de un óxido de hierro. No sé qué óxido será. De repente es óxido férrico, óxido ferroso. No tengo la seguridad. Solamente sé que el porcentaje de hierro es 70%. Pero como tiene otro componente que es el oxígeno, estoy asumiendo que el oxígeno tiene lo que falta para llegar a 100. Si ya tengo 70 de hierro, entonces debo tener 30% de oxígeno. A veces el dato no está, pero tenemos que deducirlo. Bien, para ello contamos con el peso atómico del hierro y el peso atómico del oxígeno. Vamos a hallar el número de átomos que tiene el hierro. Para ello, 70. ¿De dónde sale 70? Del 70%, el porcentaje de hierro, sobre el peso atómico del hierro. 70 entre 56, 1,25. Oxígeno, 30. El 30 no está aquí, pero ya lo dije que hay que deducirlo. 30 más 70, 100. 100%. Entonces, oxígeno tengo 30 entre 16, que es su peso atómico. 1,25 y 1,875 son cantidades que no son enteras. Por lo tanto, para acercarme a una cantidad entera, nuevamente voy a dividirlos, pero entre el menor de ellos. O sea, 1,25. 1,25 entre 1,25, 1. 1,875 entre 1,25, 1,5.
pero aún tengo números decimales fraccionados. Necesito acá que lleguen aproximadamente a enteros. Entonces, hay un factor que multiplicado por los dos me va a dar números enteros. Ese factor es 2. Entonces, hierro, 1 por 2, 2. Y oxígeno, 1,5 por 2, 3. Tengo luego hierro sub 2, oxígeno sub 3. Es la fórmula del óxido férrico. Entonces, estamos ante esta alternativa. Bien, y para terminar, la aspirina, muy conocida por todos nosotros, tiene la composición que allí se muestra: carbono, oxígeno y el resto hidrógeno. Calcular la fórmula molecular de la aspirina, sabiendo que sus pesos moleculares, sabiendo que el peso molecular de la aspirina es 180 y los pesos atómicos del carbono, del hidrógeno y el oxígeno, respectivamente, anotados aquí. Muy bien, proceso de solución. Vamos a hallar el número de átomos de carbono. 60. ¿De dónde sale 60? Del porcentaje que me dan, 60. ¿De dónde sale 12? El peso atómico del carbono, 12. 60 entre 12, 5. Oxígeno, 35,56. ¿De dónde salió eso? Del dato que me dan en el problema. Sobre 16, que es el peso atómico del oxígeno. Resultado, 2,2. Hidrógeno. Si tengo 60 y tengo 35,56, en total ya tengo 95,56. Para 100, 4,44. Es lo que tengo de porcentaje de hidrógeno. Y el 1 es el peso atómico del hidrógeno, 4,44. Ahora, sobre estas tres cantidades, tengo que elegir la menor de todas, que es 2,2. Y vuelvo a dividir a estas tres entre la menor de todas. Entonces, 5 entre 2,2, 2,27. 2,2 entre 2,2, 1. Y aquí el resultado va a ser 2. Veo que tampoco tengo cantidades enteras, así que tengo que buscar un factor, y en esta oportunidad el factor va a ser el número 4. 2,27 por 4, aproximadamente 9. Oxígeno, 1 por 4, 4. Hidrógeno, 2 por 4, 8. Ordenando, tenemos carbono 9, hidrógeno 8, oxígeno 4. Bien, pero me está pidiendo la fórmula molecular. Entonces, aquí hay que agregar luego el peso de todo este componente. Y vamos a hallarlo. El peso de 12 por 9, 108. El peso de 1 por 8, 8. Y el peso de 16 por 4, 64. Entonces, el peso de esta fórmula es 180. 180. Y como me dan también 180 el peso molecular, entonces se trata del factor 1. Y si es el factor 1, entonces queda la misma fórmula empírica aquí como tal. En consecuencia, como el peso molecular de todo esto es 180 y el peso molecular de la aspirina es 180, entonces la fórmula es la misma, C9H8O4. Y marcaré la letra B.